de todas maneras por ese voto de confianza también y pues por el hecho de que pues hemos permanecido acá en el curso y de todas maneras. En esta oportunidad vamos a estar viendo pues ya lo que tiene que ver con en relación a lo que era la parte pues de análisis de sistemas de los sistemas de gestión. Nos habíamos quedado en la sesión anterior pues hablando todo lo que era la parte pues del régimen de pensiones. Habíamos hablado pues en especial sobre lo que era pues toda esta parte de la cotización y pues habíamos hecho pues un más que nada que un recorderis, pues lo habíamos hecho recordando lo que es el tema de las cotizaciones, que pues va a ser pues, de un 75% para lo que son los trabajadores y para el empleador y del 75%, el 25% para los empleadores. Yo hacía este recorderis era porque yo me quería centrar en esto, digamos con el tema de pensiones, y era que a partir de lo que era la ley 797 del año 2003, lo que se estableció pues para lo que era el régimen de pensiones, para lo que eran las actividades como tal de alto riesgo, pues ya se estaba estableciendo que había pues había la posibilidad de que de que en el régimen de pensiones para lo que eran las actividades de alto riesgo pues fuera menores. Estamos hablando de unas 700 semanas pues con 55 años de edad, pues ya con eso era con lo que nosotros pues era trabajando. Miren que en la tarde digamos que surgió una consulta eso fue creo que fue como el día martes, en el cual nos decían a nosotros lo siguiente y era digamos que yo les estaba compartiendo pues sobre todo esto de lo que era la parte pues de lo que eran los trabajos de alto riesgo, es decir, aquí en esta legislación en este decreto 2090 de 2003 establecía que pues, los trabajos de alto riesgo, pues uno iba a ser pues todo lo que tenía que ver con minería y en especial pues todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos como espacios confinados, ¿no? Entonces ese era el punto como tal en el cual pues era el primer tipo de actividad. El segundo tipo de actividad era lo que tiene que ver con el tema de altas temperaturas, digamos todos ese tipo de trabajos que tenían que ver como el tema de hornos y de pues, algunos procesos industriales pues que existiera esta parte como tal. La tercera parte, pues todo lo que era el tema de radiaciones, pues de cualquier tipo que tuviera que ver a nivel industrial y lo que era pues también los trabajos con sustancias que de acuerdo también a la información que nos pudiera dar el fabricante o los estudios médicos, pues que fueran pues también comprobadamente pues que fueran cancerígenas. Entonces eso hay que tenerlo pues también ahí presente y lo que era pues todo lo que era la parte pues de las actividades a nivel de aeronáutica civil y pues los técnicos aeronáuticos. Adicional a ello pues también habíamos observado que el tema de los bomberos ya también aplicaba y lo que era la parte pues a nivel de las penitenciarías, todo lo que es el Instituto Nacional de Penitenciario entonces y carcelario. Ahora aquí uno tiene que tener en cuenta que pues en este caso son para todas aquellas personas que cuidan pues a los presos y que pues se encargan del cuidado de los mismos. Entonces ahí ya uno habla de esto y lo que nos dice la legislación es lo siguiente, y es que este tipo de personas de este tipo de cargos, de actividades económicas, pues deben llegar pueden pensionarse con 700 semanas, digamos que ese es el requisito y haber cumplido 55 años. Entonces ese es como tal ese es como tal el requerimiento que se tiene allí. Ahora, una de las cosas que salía y era la pregunta que nosotros teníamos es, y perdóname que tenemos algún micrófono activo. Sí. Sí, Sí. Leandro, buenos días. Buenos días. Es para hacer una consultica. Sí, señor. Listo, el decreto de la ley 2090 habla de las 700 semanas, pero cuando uno llega a las empresas administradoras, ellos es más, la última respuesta me la dio un abogado
En No, incendios no. no, de ninguna manera. Lo que pasa es que, ¿sabe qué es lo que sucede acá y por qué le sacan el cuerpo muchas veces el tema de ARL? Y en eso digamos que hay que ser claro. Lo primero es porque pues las ARL, como bien hemos dicho en muchos momentos, el tema es que el ARL es un seguro. Entonces, ¿cuál es el negocio? Pues el tema de no pagar y demás. Lo otro, bueno, digamos que en ese, bueno, perdón, el tema de fondos sería, perdón, ahí sí no sé, perdón con el tema es que ARL. No, lo que pasa es que, perdón, primero hay un tema de desinformación, ¿cierto? Lo segundo es que sucede lo siguiente, y en esto yo quiero dar como esa claridad, y es que la importancia que nosotros tenemos que darle al tipo de afiliación y a la información que nosotros le demos tanto, pues digamos que en este caso sí, al tema de la administración de riesgos laborales, pero también a lo que es la parte de las cotizaciones a nivel digamos, de pensión y demás, nosotros tenemos que asegurarnos que se dé la información puntual que el trabajador se está dedicado a esas actividades. Porque miren, cuando uno se da cuenta, ¿qué es lo que dice? 55 años, digamos, las personas que tengan que se dediquen a esas actividades, pero en el tema de las 700 semanas allí es en donde está el chiste, y es que una de las cosas, y esto pues porque se desconoce, tiene que darse a conocer también, o sea, tiene que tener una evidencia clara que esas 700 semanas se cotizan bajo actividades de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, por ende es que va a ser muy importante tenerlo en cuenta, porque miren, si ustedes miran, y esto, bueno, aquí al final de este decreto vamos a mirar que nos dice que va a estar ahorita hasta hace poquito, hasta creo que el 2013, 2015, pero esto ya hubo otra legislación que también ahí está, que se amplió hasta el 2024, toda esta parte de trabajos de alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Uno tiene que tener en cuenta que esas 700 semanas uno tiene que darle la información a todo, digamos en este caso lo que es el tema de régimen lo que es el tema pues, de pensiones y lo que es el tema, y bueno, en especial lo que es el tema de RL, para decirle, mire, la afiliación es una actividad de alto riesgo y entonces en riesgo en este caso riesgo 4 digamos si es el tema minería, si hay y algunas pues riesgo nivel 5 y tiene que quedar toda la documentación, qué tipo de empresa es. Entonces, por ejemplo, si es un tema de minería, pues tendría que ser una empresa que tenga, que la afiliación la haga como tal minería La Roca, por ejemplo, minería La Roca, y entonces ahí ya uno se puede especificar de que es una actividad, de que es una empresa dedicada al sector de minería, o en el caso también de lo que es la parte de que de las otras actividades también tiene que dejarse como tal ese soporte. Es que, miren, la ley lo que el decreto como tal, lo que establece en esta parte es que pueden ser continuas o discontinuas, es decir, que yo trabaje 3 años, después me dedique a hacer otra cosa y vuelva allá y demás, sino que ahí el chiste es que todo eso esté documentado. ¿Qué es lo que ha pasado desafortunadamente? Que pues como sabemos, primero, muchos de esos tipos de negocios desafortunadamente están en la ilegalidad. Muchos de esos desafortunadamente sabemos de que muchos de ellos pues son muy informales y realmente pues se los digo así como algo de lo que siempre pues uno escucha y que le han comentado muchas de estas personas son muy empíricas, los dueños digamos de estas minas, los dueños y estas actividades pues en el país falta mucho la regulación, falta de acuerdo. mucha presencia del Estado, entonces por eso digamos que no se cumple eso, ¿sí? A ver, mire un momentico mi caso. Sí, Yo duré 10 años trabajando en una empresa químico-plásticos. sí, En contacto directo con las sustancias químicas duré hasta que mi último cargo fue almacén de repuesto, pero no importa. Igual esto es por centro de trabajo y el centro de trabajo indica que la empresa es de riesgo 5 sí, por la sustancia química. Sin embargo, en esa empresa, en contacto
Sí. Cumplí 3 años de la pasé en el aeropuerto. 10 años completitos. 500 semanas. Yo fui a la ARL, perdón, al fondo de pensiones y ellos me dijeron que no, eso es con la gente de pronto de las empresas públicas. Y pues es que la 2090 no dice eso. No, lo que pasa es que, mire, eso es como todo, ¿no? O sea, la idea es no pagar, la idea es, pues, desafortunadamente, hay muchas cosas que a nivel de, ¿cómo es que se llama esto así? A nivel legal todos lo sabemos que tocas a la fuerza, ¿no? Entonces, Ahora, mire, sí, mire esto. Y después que salgo de esa empresa, entro a Minas. Duré 3 años en Minas, pero Minas a cielo abierto. ah, Igual el campo minero de la construcción, no, de la construcción del campo minero, se me dan riesgo 4. sí, Es correcto. Y por último, aquí en el SENA, como instructor de altura, yo tengo 11 años de instructor de alturas. Entonces, y con todo y eso, le preguntó a un abogado y me dijo que no, eso no se logra conseguir. En fin, no sé, yo creo que no hay una buena información al respecto. sí, lo que sucede es que, sí, ah, bueno, te escucho. Sí, Marta. Sí, profe Marta, te escucho. Creo que tienes alguna falla técnica porque no te estoy escuchando. Acordémonos que los estándares medianos. No parece que en general esto cada no sé cuánto tiempo se pegan unos 4 o 5 segundos. Sí, es que se va. Profe, sí, espere un momento, profe, espere un momento. Listo, mientras esperamos a la profe Marta, lo que uno tiene que mirar muy bien, bueno, lo primero es que, como les he dicho, el tema de abogados hay que saberlos escoger porque hay abogado de todo, ¿no? Entonces, y yo también he visto que pues también hay personas, trabajadores que son mal asesorados. O sea, lo he visto y es increíble. A veces cuando yo les decía de que pues he tenido que atender pues, demandas que han presentado trabajadores a empresas, porque como les digo, uno no puede evitar que un trabajador se muera, ni que un trabajador se accidente, ni listo. Bueno, profe Marta, apenas tengas bien sonido, te doy la Profe, palabra. Listo, te ok, escucho. sí, Te escuchamos. sí, gracias. No, no, al compañero, o sea, recordemos que el decreto 2090-2003 es para tareas de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, ellos miren que ellos mencionan ahí trabajos en minería, trabajos que impliquen altas temperaturas, sustancias químicas. Pues dame la otra diapositiva, profe, por Sí, favor. radiaciones ionizantes, Las tra- ionizantes, eh, trabajos con suelo exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Permítame yo hablar. cancerígena. Exacto, por ejemplo, en el caso de a trabajar con hidrocarburos es cancerígeno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Las empresas ellos tienen la obligación de documentar y fuera de eso informar a la ARL, al Fondo de Pensión y a la EPS que tiene el trabajador y que está trabajando en tareas de alto riesgo según lo establece el decreto 2090. Pero eso no lo hacen las empresas, entonces eso no hay el que peca por desconocimiento que no verifica que efectivamente también me tienen catalogado como una persona que está haciendo de alto riesgo, ¿cierto? Entonces sería como esa parte pues que pronto no comprobarlo. Y lo de trabajo en alturas, eso no está dentro del decreto 2090, No, te eso sí no indica. está. No, eso sí no está. Lo que sí yo te digo, profe Carmelo, y agradeciéndole también a la profe Marta por la participación, y es que, mire, lo que pasa es que en ese caso, bueno, primero descartaríamos lo que es el tema de trabajo en altura porque efectivamente no está aquí. Lo otro es, digamos que tú me dices lo del tema de minería. Si bien te escuché,
Entonces era cielo abierto. Si ven que aquí lo que nos dice es que impliquen digamos la prestación de servicios en socavones o subterráneo. Entonces uno ahí empieza a velar por eso. Ahora, la pregunta es aquí y por ejemplo es, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, y es que, mire, dice exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Generalmente, esto es algo que uno, y es una reflexión que uno también tiene que hacer con los muchachos, o sea, es decir, con los aprendices, y no solamente para los que se dedican digamos, en seguridad y salud, no solamente inclusive los que de pronto nosotros estamos en un centro de pronto industrial, en un centro, digamos, digamos que hablen sobre todo este tema a nivel químico y demás, digamos, los técnicos en química, no solamente hay que hablarles a ellos eso, sino que en general también hay que hablarles porque en algún momento, pues como nosotros tenemos población vulnerable y con eso es que nosotros trabajamos, nosotros deberíamos explicarles esto. Miren que uno empieza a tener en cuenta todo esto porque finalmente es nuestra vida y finalmente lo que uno aquí empieza a entender es por qué uno debe conocer todas las reglas de juego. Y de esas reglas de juego van a ser muy importantes porque a partir de ello es que yo voy a tomar decisiones. Miren, yo les comentaba, digamos, a otro grupo que, pues, que está viendo lo que es el tema digamos, de implementación de seguridad y salud en el trabajo. Yo les decía, es que ustedes, cuando uno empieza a trabajar o algo, no deberían también, digamos, desde la propia formación también, digamos, técnica, tecnológica o profesional, según el caso, deberían ir a enseñarle todos estos detallitos. O sea, todos estos detalles son importantes porque finalmente uno se da cuenta al final del día que pudo haber exigido muchas cosas y que por muchas razones no lo hizo. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en estos casos. O sea, que nosotros debemos llegar a conocer primero bien esta legislación y asegurarnos de todo eso. Ahora, esto generalmente no lo conocen las personas y esto, digamos, lo que pasa de agache muchas veces y por lo que les digo, el tema de asesoría también a veces en abogados pues no es a veces la mejor que uno pueda tener. Sin embargo, lo más necesario es que uno sí debería conocer esto para de antemano tener ya todos estos argumentos pues listos para poder ejecutar, digamos, algún tipo de acción legal y saberlo hacer. Miren que cuando uno hace esto, claro, la primera acción es que si uno es el responsable de seguridad del trabajo o si uno está trabajando con esta parte de químicos, este tipo de actividades, pues porque la vida lo lleva a uno a trabajar en esto, pues uno sí debería estar revisando lo que nosotros llamamos las hojas de seguridad, lo que es la hoja de seguridad del propio fabricante. Miren que a veces uno encuentra en las empresas y teniendo en cuenta lo que nos comparte el profe Carmelo, que en las auditorías de los sistemas de gestión se le pide así, usted tiene señalizado identificado, rotulado y señalizada las sustancias químicas. Y entonces listo, cumple. Y posteriormente, cuando uno revisa lo que es la parte de las hojas de seguridad, hasta uno les y hay que decirlo, a uno hasta veces les acepta con tal de que tengan el elemento químico, pues uno les acepta que tengan de pronto la de otra marca y demás. Y miren la importancia que o sea, que esto también se tenga dentro de la documentación, o sea, dentro de las hojas de seguridad, pues saber si realmente son comprobadamente cancerígenas. ¿Quién generalmente me va a entregar esa información? El fabricante, porque así como lo veíamos con lo que era el tema metrológico pues de la Superintendencia de Industria y Comercio, aquí también hay eso hace parte dentro de las obligaciones que tiene el proveedor de suministrarle a sus clientes la información como tal, para eso es que está las hojas de seguridad. Por eso es que es tan importante ese proceso de lo que llamamos nosotros, bueno,
o popularmente la selección de proveedores. Por eso es que uno tiene que en este caso ser muy específico. Miren que aquí esto ya con esto uno lo que puede analizar es que el proceso de compras no es simplemente llegar a decir, ay no, es que necesitamos el tema de precio, de calidad, que tenga digamos la hoja de seguridad para contar, sino que adicionalmente también pueda haber unos elementos para evaluar que las hojas de seguridad que entrega el proveedor. Aquí es en donde uno tiene que concientizar más que nada, uno pues sí, a las personas encargadas de compras, pero también a la alta dirección, a la gerencia o al representante legal, para que haga esas compras de forma inteligente en estos puntos. Porque digámoslo así, si nosotros el tema de si Patojito es más barato que Clorox o más que la marca blanqueador Pepe Pérez, pues eso uno lo puede manejar porque generalmente pues o sea, tiene unas características pues muy similares, ¿no? Digamos que cuando nosotros miramos, y esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta, comprar un blanqueador no es lo mismo que otro. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? En el nivel de concentración de la sustancia pura, que puede ser el 5 el 8 el 10%. Y dependiendo de eso, también la cantidad de agua de partículas por millón que yo voy a utilizar, pues va a ser diferente. Pero en estos casos sí es también importante que nosotros nos fijemos también en la calidad en la calidad ¿cómo es que se llama? La calidad también de la hoja de seguridad, porque entre más información nos entregue, o sea, hemos hablado que la hoja de seguridad tenga 14, 16 puntos, ya le doy la palabra, que allá escucho un micrófono activo. eh, entre más completa sea esa hoja de seguridad, entre más completo nos entregue la información el proveedor, más problemas nosotros nos vamos a evitar. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a llegar alguien que sea estudioso y nos va a hacer, y nos va a poner en ese sentido en cintura, digamos hablando desde el punto de vista como empresas o entidades. Sí, Leandro, yo, por ejemplo, cuando hablamos de centro de trabajo, usted Sí, sabe que cuando hablamos que estamos el riesgo a cielo abierto, si no tú más en el 295, el 94, se considera alto riesgo para todos. O sea, yo puedo tener gente administrativa que no tiene contacto directo, pero cosas que muchas empresas a veces no hacen y no cumplen, porque me ha tocado atender por empresas y hay empresas que no, digamos, que a veces no fue la idea. Eh, Hay empresas que no colocan de alto riesgo la parte administrativa y claro. es por centro de trabajo. Entonces, digamos que aquí no son tan específicos. La gente nunca que me diga a mí, no, la persona de alto riesgo, pero con el caso de alturas. Yo alturas nunca le incluyo, porque se supone que no estoy en contacto con sustancias, pero es una tarea de alto riesgo. ¿Y hasta qué punto puede repercutir eso? Sí, hay veces que le salen los males a uno después y aparecen entonces por eso es que ahorita la ley dice que la enfermedad común que se empeore dentro de una empresa o que aparezca después, por eso es que piden 20 años de la custodia de la entrega de PP, los exámenes médicos ocupacionales, en fin. ¿Por qué? Porque todavía se consigue gente que después de 10 años de ser una empresa se logra demostrar que esa persona tiene algún tipo de lesión por haber tomado con productos químicos. Por lo menos uno que maneja yo que maneja monómeros, los monómeros son derivados del benceno, son cancerígenos, pero ni siquiera las fichas técnicas a veces son claras. Y ahora mismo nosotros tenemos y es que las SDS se nos obligan a tener los 16 ítems que tienen las sustancias químicas. Anteriormente uno colocaba, la empresa le entregó una SDS, una MSDS, y Sí, entonces le entregaba solamente era los, digamos, los ítems más importantes de la hoja de seguridad. Ahora no, ahora el sistema globalmente armonizado te
Claro. No sé si de pronto estoy equivocado en algo, Leandro. Sí, no, sí, escucho, profe. No, y ese tema pues, la ficha técnica y la hoja de seguridad, pues además de tener en cuenta pues, todo lo que está en el libro, por lo sí como dice el compañero, yo pienso que también es como hacer esa trazabilidad, porque a veces nosotros no, ni siquiera pues, nos preocupamos por eso. Por ejemplo, vean, en este momento les enseñando la ficha mía, estamos viendo sistemas globalmente armonizados y bueno, simplemente, perdón, formulan un sistema de gestión para la empresa, lo que también se escogen, más o menos ese tema. Intelectualizo, tenemos los productos de aseo. ¿Dónde los compra? Ah, yo los compran de uno. ¿Qué le digo? Entonces, estoy haciendo la tarea de cada uno, preguntarle, niña, usted tiene la ficha técnica del hipoclorito, la ficha técnica del ácido tal, la ficha técnica es. Bueno, sin embargo, yo también este fin de semana hice la misma tarea. Fui y le pregunté, ay, venga, lo que pasa es que yo no sé qué van a decir un cuentazo y necesito la ficha técnica de los productos. ¿Sabe qué me responde la niña? Es que, ¿y eso qué es? Y la hoja de seguridad, o sea, ni siquiera, pues, la libro. Permítame un segundito. Permítame un segundito que tengo que contestar esta llamada. Aló, muy buenos días. Con, con Leandro Garzón, me están llamando de mesa de ayuda. Ah, muy bien. ¿Qué más? Bien, s- bien, bien. ¿Será que tú me puedes llamar ahorita a las 9:30? Ahorita a las 9:30, yo te llamo. O bueno, me llamas. 9:30. Listo. Bueno, listo, gracias. Ok, continuamos. Que ya, es Sí, que, entonces, profe, o sea, que ni siquiera donde venden los productos ellos saben eso qué es. Entonces uno tiene que ser muy claro. Yo les decía, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Tómele la fotico a la etiqueta del producto y empiece a buscarle la trazabilidad del producto para que pueda hacer su nota de compatibilidad y para que pueda hacer leer pues, dentro de la formulación del sistema de gestión. Entonces, así con eso tan simple como eso, aplica a todas las empresas y a todas las verticales de comunicación. Entonces, también nosotros ser responsables de nosotros velar por eso y más que nosotros tenemos el conocimiento y yo diría que la responsabilidad pues, con nosotros mismos y lógicamente con los trabajadores de la empresa. Entonces, es como mi participación. no, y claro, no, y tienes toda la razón. Lo que pasa es que sí, en un supermercado desafortunadamente, así como te venden una bolsa de leche, para ellos es lo mismo vender un computador. O sea, eso no tiene, para ellos no tiene ciencia. Y, y claro, y probablemente pues ellos van a tener sus, ¿cómo es que se llama? De pronto sí sus políticas de almacenamiento y de disponer de los productos en las góndolas, pero siempre van a ser muy limitados. Generalmente eso es algo que uno pues, tendrá que observar y tendrá que siempre documentarse muy bien. Miren que algo que ustedes decían, claro, el tema del sistema globalmente armonizado es un tema, digámoslo así, muy, ¿cómo les digo yo? O sea, amplio como tal y que pues sí debemos también examinarlo, pero también es importante darlo a conocer no solamente a las personas que están directamente en el tema de seguridad y salud, sino a todos. Miren que eso hasta los propios hijos de uno, los niños, a uno tendría que darles a conocer toda esa información por todos los casos de intoxicación que pues, se ha tenido. Y la verdad, sí, con lo que nos comenta el profe Carmelo y ya también con lo que nos dice la profe Marta, ahí es en donde uno tiene que enseñarles también a los muchachos a que ellos también pregunten, a que ellos también estén muy pendientes de todo esto. Miren que había un caso y eso también es algo que decía el profe Carmelo y que también a mí me sucedió hace varios años que estaba pues asesorando a una empresa y eh, a mí, unos administrativos, o sea, que eran secretaria, en ese momento era secretaria, recuerdo que eran también contadora, la auxiliar contable, me tocó, pues dentro de toda la identificación de peligros,
me tocó hacerles el examen de espirometría, o sea, recomendarles dentro del profesiograma que pues, se practicara un examen de espirometría. Y la razón era la siguiente, y era que ellos trabajaban, pues toda la oficina administrativa está en un segundo piso, pero en el primer piso tenían una máquina pues muy pesada que pues no se podía movilizar, poner en un segundo piso porque la infraestructura podía ceder, además que pues tampoco digamos el tamaño lo daba, y allí utilizaban constantemente gasolina para poder hacerla funcionar. O sea, pues, bueno, no recuerdo cómo es que era la máquina, que digamos así en detalle, porque pues, fue hace ya varios años, y ahí uno ya empezaba a identificar la parte de peligros, y ya inclusive miren que aquí cuando uno mira lo de la ley, por eso es que es tan importante que nosotros también nos volvamos cada día, en especial en seguridad y salud, un poco más abogados, ¿no? Y eso es algo que a veces sí a veces algunas personas me preguntan si yo soy abogado. Y a nosotros nos toca ser casi que abogados laborales. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Y aquí hay algo que uno debe tener en cuenta, y es que acá nos está diciendo de que si estas personas están a nivel administrativo, están desarrollando trabajos, sí, y están en una exposición a sustancias químicas, digamos lo que en ese caso podría tratar de alegarse que sí. Y uno más que nada, más que ponerse a volverse, digamos que abogado también de los mismos trabajadores, es que uno desde el punto de vista organizacional, uno tiene que prever que en algún momento puede haber algún trabajador que consiga un abogado y que entonces pueda conocer esta legislación y que de ahí pueda también alegar. ¿Por qué? Porque sí, no es que la empresa, cuando yo trabajaba, pues no trabajaba directamente con químicos, pero olía constantemente a gasolina, y cuando pues estaban alimentando esa máquina con gasolina, entonces el olor pues subía hasta la parte superior del edificio. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque, claro, no es solamente que las personas que estén directamente allá trabajando en la labor y que tengan el contacto con sustancias químicas, sino también las personas que puedan estar de una u otra manera expuestas a ese tipo de trabajo. Por ejemplo, miren que uno de los análisis, y eso también dentro de una empresa que es de metalúrgica, que produce todo el tema de hierros y digamos que todos estos metales para puentes y demás, tenía casi todos los administrativos, también los tenía un promedio más o menos de 80 administrativos que tenían en ese momento, los tenían en riesgo 4. Ahora, ¿por qué y eso fue después de una evaluación que fue el administrador de riesgos laborales a hacer a la empresa? Ahora, ¿por qué dijo que riesgo 4 si eran trabajadores pues, administrativos con su computador y bueno, todo lo que es el tema administrativo? Y era por la sencilla razón que ellos compartían espacio, o sea, de lo que eran las rutas de entrada, de salida, ellos compartían espacio con la parte operativa. Entonces ellos tenían que desplazarse por ciertos lugares que tenían contacto pues también con el trabajador que de pronto estaba ya con el camión, o estaba pues manipulando estos hierros y demás. Entonces todo eso es lo que uno debería tener en cuenta. Miren que aquí la invitación de todo lo que nosotros estamos observando en este momento es el hecho de que pues que nosotros debemos prever absolutamente todas esas situaciones. O sea, nosotros tenemos que atar los cabos, y en especial con este tipo de actividades de alto riesgo, porque finalmente por un lado nosotros tenemos que verlo desde los dos lados, o sea, desde el lado del trabajador, porque realmente nuestra propia vida, digamos, desde el punto de vista del trabajador, y nosotros deberíamos tener toda nuestra documentación al día. Lo que yo les decía, usted puede tener las semanas de cotización, pero hasta que usted no las tenga soportadas en un documento, ya sea físico o digital, usted no tiene nada. ¿Sí? Eso uno tiene que tenerlo
como en reglas de vida, ¿no? Todo documentado o sea, en archivos, que usted tenga, digamos, sus backups y demás, o pues que los tenga en una carpeta pues en físico. Entonces usted ahí tiene pues soportado todo esto. Y adicional, como desde el punto de vista como organización, nosotros tenemos que pensar es en todos esos tipos de peligro, de riesgos que puede, o sea, que nosotros podemos tener y que directamente esto, si uno no le pone cuidado o de pronto uno no prevé, digamos, todo el escenario y no mira todo en un contexto, como el caso que yo les acabo de comentar, que eran trabajadores administrativos y entonces pues tocó hacerles el examen de espirometría pues para saber por qué el olor era constante, o sea, se daba una o dos veces, digamos, se daba cada 2 o 3 días a la semana. Entonces, si uno no prevé eso, pues puede llevar a lo que es el tema de inconvenientes, problemas, demandas y demás. Porque mire, fíjense que miren que esto es tan así, al punto de que ustedes saben todo lo que ha pasado con el asbesto y toda la población civil que ha demandado y que ha llevado los procesos judiciales por el tema del asbesto, y uno diría, pero bueno, esas personas no trabajaban, pero eran afectadas por ese tipo de actividad. Entonces, en ese sentido, uno debe tener muy en cuenta esto, porque realmente hacia eso es a lo que uno pues va a nivel de seguridad y salud en el trabajo, porque finalmente no se trata solamente de los que estén allá frente, digamos, al peligro o que tengan mayor exposición, sino que tengan alguna exposición y uno ahí lo puede sacar. Porque finalmente la ley, digamos que los decretos y demás, como muchas veces, y lo hemos dicho, pues no se hacen especificando puntualmente, pues uno puede ahí aducir muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Tenemos alguna participación? Buenos días, profesor John Marlene. Buenos días, Marlene, te escuchamos. Compañero, buenos días. Es una pregunta. Cuando hablan de ficha técnica de los productos, que decía la profesora, que no se lleva a cabo el registro, la ficha técnica de cada producto, luego la inspección, vigilancia y control no tiene que ver con eso. Si Sí. está la empresa, cuando va a la Secretaría de Salud, ellos miran la ficha de cada producto. Si hablamos solo, por ejemplo, de un alimento, cuando ellos llegan a la empresa, lo primero que le preguntan al distribuidor es de dónde viene, y luego le hacen seguimiento al sitio de donde fue fabricado el producto. Entonces, cuando uno estudia lo del Icontec, lo más que le enseñan a uno es que si uno detecta una inconformidad de esas, debe ser de uno como cliente, diríamos así, que reportarlo. Si está en la empresa, o sea, yo lo hago. Yo encuentro cualquier inconformidad en una empresa y yo lo reporto. Me están vendiendo un producto así, 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 por favor hagan el seguimiento. Entonces, pienso yo, no sé, es una pregunta. Profe, Sí, profe, te no, mira, escuchamos. profe, yo le ayudo, es muy distinto, ya estamos hablando, pues parece, pero no parece, porque como mencioné la palabra trazabilidad, significa que vos les digas como la ruta, pues, ¿cierto? O sea, cuando vos pones un producto químico en tu empresa, así sea un desinfectante normal, el hipoclorito que vos compras allí en un, por ejemplo, él debe tener una ficha técnica y una hoja de seguridad, que diga nombre del producto, componentes químicos, cuál sería el holograma con el sistema globalmente armonizado, cuál sería el elemento de protección personal que ustedes deben de tener en cuenta para cuando lo van a usar, qué hacer en caso de una emergencia, qué hacer en caso de un derrame, en fin, aparece un montón de información que es la que establece el sistema globalmente armonizado. Toda empresa que haga un producto químico tiene que tener ficha técnica y hojas de listo. Lo que pasa es que a veces uno no es precavido en preguntarle. A él yo le dice, no, buscarle en internet en la página, por ejemplo, 3M tiene, se entra a 3M y busca el tipo de producto y encuentra absolutamente todo. Pero hay productos que no, productos que no aparecen eso. Eso de un lado, ¿cierto? Y en cuanto a los alimentos, también es exactamente lo que vos decís. Le toca vigilancia de control, le toca pues a la autoridad sanitaria cuando ve el rótulo que es o está vendido y lo están vendiendo al público, o dice la etiqueta
es engañosa, entonces no te dice realmente lo que en el etiquetado, de acuerdo a la norma. Entonces, usted ahí también hace la diferencia, o sea, son cosas muy distintas, una es de alimentos y la otra es de productos. Pero todos, sí o sí, hay que hacerlo. Lo que pasa es que a veces, o sea, puede usted hacer un listado, un inventario, tener las fichas técnicas de seguridad actualizadas, actualizar normativas, hacer la libros, hacer el procedimiento, bueno, un montón de cosas, la lista de chequeo para hacer inspección, o sea, un montón de requerimientos que se vuelven muy grandes dentro del sistema de gestión de las empresas y no se hace porque no pasa nada. Y vos miras los almacenamientos de cualquier manera, cuando unos meses, una explosión, algún accidente, y usted no supo ni siquiera qué hacer o fue lo que pasó. Entonces, por eso pues nos decían, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel familiar. Entonces, por ejemplo, a veces en la casa hacen unos cócteles así, uno que queda más limpio el baño, por ejemplo, cuando lo lavan, y mentiras que vos te estás intoxicando con esos vapores que salen, ¿cierto? Entonces, es eso, o sea, yo lo estaba haciendo era por ese sentido, ¿listo? Muchísimas gracias, profe Marta, y es eso. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que siempre para las sustancias químicas, para que no lo confundamos, las sustancias químicas vienen a veces pues con su ficha técnica, pero lo que más nosotros tenemos que hacer énfasis es en la hoja de seguridad. Generalmente pues sí, nosotros la encontramos con MSDS por sus siglas en inglés, que es hoja de datos de seguridad en material. Eso es lo que significan pues MSDS. Entonces cuando uno lo encuentra allí. Y las fichas técnicas pues es como una información un poco más general. Lo que nosotros tenemos que siempre buscar es la hoja de seguridad en cuanto pues al tema de sustancias químicas. Entonces sí, y realmente pues esto es un poco duro también saberlo y decirlo y es porque desafortunadamente uno le toca hacer esa trazabilidad porque como lo hemos argumentado cuando veíamos lo del tema de la ley 100 el problema de la ley 100 es también un problema raíz que también pasa con muchos de los problemas que tiene pues, en general en todo este aspecto digamos de salud, ya sea de sustancias químicas o inclusive de alimentos que no hay un control específico. De hecho, cuando vienen a un restaurante, digamos que la Secretaría de Salud, porque muchas veces es porque por allá alguien ha llegado y dicho, venga, montar un restaurante, vayan y miren a ver si cumple. Entonces es como la forma. Y cuando uno mira la legislación en especial con eso, ahí uno ve que intrínsecamente está ahí. Digamos que cuando revisas tu decreto 3075 o inclusive cuando revisas lo que es la legislación para el manejo del expendio de alimentos en el espacio público, ahí prácticamente que te pone esa idea. Entonces, en ese sentido uno sí debe tener cuidado es con esa información y como les digo, uno sí debe contemplar cuáles son todos los peligros que tienen los trabajadores porque puede ser que no estén en una exposición alta, digamos que sea continua, digamos si lo hablamos en términos así de lo que es la identificación de peligros, sino que de pronto puede ser algo esporádico o indirecto. Y ahí es en donde nosotros tenemos que hacer gestión, porque esa gestión no solamente tiene que ser para los operativos, sino para los administrativos que indirectamente están expuestos. Entonces es hacia eso. Ve otro micrófono activo, escucho. Leandro, Sí. la diferencia entre MSDS y SDS es esa, de que ahora son 16 ítems obligatorios. Esa es la diferencia. Pero, porque anteriormente ya cuando decían elabora una ficha técnica, no es solamente que se caga en la ficha técnica, o elabora una MSDS. No, nosotros producíamos desechos tóxicos, que era el residuo de la polimerización. Esos, digamos, esas hojas de seguridad tenía que hacerla la empresa. O sea, Ah, bueno. indudablemente que son empresas grandes, pero digamos que yo tenía la obligación de antes de cargar un camión con producto químico, socializar con el conductor
Sí, y ahí lo más, mire, ahí lo más importante y digamos, para todos los demás, resulta que el profe Carmelo nos está tratando un tema relacionado a lo que es la parte de, a lo que es la parte de, ¿cómo es que se llama? Eh, sí, de las hojas de seguridad y de toda esta información, sí, de los 16 puntos. Y hay algo que hay que tener en cuenta y es que el productor ya sea de una sustancia química y le agradezco al profe Carmelo por llamarlo a colación, es que cuando uno produce una sustancia química o en su caso como nos compartía el profe que producía en un desecho, el productor de esa sustancia química o de ese desecho, según el caso, digamos que sería como tal ese tipo de químicos, debe generar sus hojas de seguridad y que se las tiene que pues, dar a conocer o divulgar a las personas que van a ser pues, sus clientes. En ese caso, pues un cliente, o sea, yo como cliente no solamente es la empresa que vende, por ejemplo, el ácido muriático. Yo soy el que produzco el ácido muriático y le doy la hoja de seguridad a mi cliente, sino que si yo soy una empresa que pues, se dedica a algunos procesos industriales y genera ese tipo de desperdicios, ya sea de vertimientos, ya sea de emisiones, bueno, digámoslo así, de emisiones atmosféricas y que pues yo le doy el tratamiento y de alguna manera, digamos que se puede hacer el tratamiento, pero en especial para lo que son los residuos sólidos, digamos sólidos y en algunos casos la parte de vertimientos, yo tengo que generar de todo ese tipo de residuos unas hojas de seguridad porque yo soy el que las estoy produciendo y entonces yo se las estoy entregando. Cuando uno mira lo que es el proceso ambiental, que lo veíamos en las sesiones de mejoramiento continuo, ahí especifica puntualmente, pues, además de la producción de todo un informe y lo que veíamos de medida móvil ponderada, en esos tipos de residuos y demás, pues debería yo generar pues una hoja de seguridad o en su caso si es, digamos que si son sólidos, pues fichas técnicas, ¿no? Entonces claro, hacia eso también va apuntado, va apunta a que nosotros debemos también generar información en el caso para, pues no solamente para nuestros clientes, si nosotros somos empresa de fabricación de productos como tal, cloros o límpidos, lo que sea, digamos que no son los únicos sino que también nosotros tenemos que, si es el tema de generación de residuos, también hay que generar pues unas fichas técnicas para nuestro cliente que es quien, que es el gestor ambiental. Ya sea que ese gestor ambiental sea solo transportista o sea transportista y dispositor final. Eso es algo que uno tiene que tener muy en cuenta. Dentro de lo que uno ve y digamos que ya continuando con estos temas de lo que es la parte eh, de trabajo de trabajos de alto riesgo que pues ya hemos estado pues aquí observando que pues ahí está toda esta parte lo que nosotros debemos tener muy en cuenta es que esas 700 semanas tienen que estar totalmente documentadas o sea, es decir, que realmente se haya informado a la administradora de riesgos laborales que el tipo de riesgo, el nivel de riesgo e inclusive ese tipo de estudios también es bueno también uno pues tenerlos, o sea, y que toda la información sea coherente. Y eso se los digo porque como sabemos en algunos casos, pues, y en especial se puede decir que en el tema de minería, de, de extracción pues a través de socavones, de lo que nosotros llamamos espacios confinados, o sea, espacios encerrados, porque pues tenemos también otro público que de pronto si no tampoco tiene el gran dominio sobre esos términos. Ahí hay que tener en cuenta que toda la documentación tiene que organizarse. ¿Por qué? Porque como son aspectos que muchas veces no se le colocan atención desde los representantes legales, desde lo que es, digámoslo así, la alta dirección en algunos casos, nosotros como trabajadores o inclusive en seguridad y salud del trabajo debemos estar muy pendientes de eso, que toda la información pues se organice y que no pase como nos pasaba a nosotros, que era en una empresa pues habían unos que eran los afiliados, eran las personas que ponían su bus, ponían un conductor y nosotros le decíamos, vea, toma esta su ruta y hágala.
Entonces esos conductores que también eran, que no eran trabajadores de nosotros, sino que pues eran trabajadores del señor, el que era el afiliado, que era el dueño del bus, ¿qué pasaba? Ese trabajador, como llegaban y hacían unas afiliaciones, pues sin tener en cuenta nada, nosotros lo que empezamos a verificar fue que realmente la actividad, o sea, sí, que es riesgo 4 pero que la empresa, que la actividad de la empresa o de la actividad como tal que tenía el contratante fuera dedicado al transporte y nosotros encontramos que era construcciones S.A. de sector construcción y estaba pues sí riesgo 4 porque era pues conductor pero ahí ya no había tenía que decir a la dedicada a la empresa o sea al sector transporte público especial digamos que en ese caso tenía que decir esa información ahora eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en esto porque sí, puede ser que uno encuentre muchas personas que tengan las 700 semanas, que tengan ya los 55 años como lo hemos visto, pero desafortunadamente como no encuentran esa información totalmente documentada o sea, si existe está mal documentada y muchas veces no existe, pues por eso es que les toca, o sea, por eso es que se quedan muchas veces sin pensión y no alcanzan también a no alcanzan lo que es una pensión porque no tienen toda la información disponible y mucho más cuando pues desafortunadamente a qué es a lo que nosotros nos enfrentamos pues muchas veces nos enfrentamos a también no solamente y en esto yo quiero hacerles una reflexión también y es que no solamente es a la informabilidad y a la ilegalidad que puede haber en una empresa sino también a esa informalidad y a esa ilegalidad que hay en el cerebro, en la mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, yo se los digo, uno puede llegar a una persona y se dedica de los casos que pueden saber, miren, que pueden tener los recursos cuando están vitales o sea, 100% y uno les puede decir, mire, haga esto, formalícese, legalícese. Pero como hay una concepción previa de todo esto, pues, que las cosas han funcionado de esa manera y bueno, han funcionado relativamente bien, a mí nadie me molesta y demás, pues se pierde, digamos, como esa intención de poder formalizarse y desafortunadamente ya es cuando las personas entran en esa vejez que caen en cuenta de yo por qué no hice eso. Y eso es algo que pasa. O sea, es decir, yo conozco casos de personas que yo les digo, oiga, ¿usted por qué no hace esto? Y he durado años diciéndoles, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y no ha habido poder humano. Y hoy en día desafortunadamente pues se ve muchas de ese tipo de consecuencias de que pues no acceden a una pensión consecuencias que pues sí no la acceden porque no tienen todo esto documentado porque nunca cotizaron o inclusive si cotizaron quién sabe, o sea, no se cuenta con ningún tipo de documento. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en esto. Por eso es que casi no se, por eso es que las situaciones con el tema de los trabajos de alto riesgo, pues uno ve que muchas veces no puede llegar a conseguir la oportunidad de que puedan llegar a cotizar en esto y que puedan salir con una pensión, pues ya teniendo los 55 años y las 700 semanas en actividades de alto riesgo, continuas o discontinuas, porque no lo tienen documentado. Pues si imagínense imagínense si hay personas que desafortunadamente llegan y son administrativas y están peleando por su pensión porque pues no les reconocen, porque les falta supuestamente semanas y resulta que no, y aún tienen peleas, pues imagínense en ese tipo de actividades, cuando lo que más reina aquí es ya sea la informalidad o desafortunadamente pues la ilegalidad, eso es o sea, es una realidad. Entonces, hacia eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Este decreto, si ustedes se dan cuenta, pues tenía una vigencia hasta hace poquito. Entonces, miren, esta era, digamos que esta parte tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, pero al revisar como tal, porque pues esto como sí me tocó revisarlos como tal, lo que uno tiene que ver es que esto se amplió hasta a partir del decreto 2655 de 2014 se empleó hasta el 31 de diciembre de 2024, o sea que esto tiene pues 2 años de vigencia más y tendremos que esperar a ver qué sucede más adelante, ¿no? Digamos,
digamos que eso es lo que uno tiene que tener aquí presente pues al respecto, ¿no? Digamos que hacia esto es lo que uno tiene que mirar en relación a lo que es la parte eh, de, de, de legislación pues de las actividades de alto riesgo. Y es importante tenerlo en cuenta. Y miren, yo quise tratar este tema porque de entre lo que uno encuentra es como lo que nos pasa también con el decreto 1072 de 2015. Y es en el sentido que uno escucha muchos profesionales, y lo he escuchado, digamos, también a veces de algunos instructores, que las empresas tienen que cumplir todo el 1072. Y resulta que pues eso no es así. O sea, digamos que del 1072 las empresas generalmente tienen que mirar puntualmente cuáles son del segundo libro, porque pues este decreto, decreto compilatorio tiene 3 libros, y lo que le implica a las empresas generalmente en su mayoría están solamente en el libro 2. Eh, bueno, alguna parte sí en el libro 3, pues según el caso, pero digamos que principalmente en el libro 2 la mayoría. Y del libro 2 pues no son todos los como tal los capítulos que hay allá adentro, sino que son algunos que le aplicarán y otros que pues no le aplicarán. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo dentro del libro 2 que es lo del tema de las obligaciones que tiene las empresas de la economía solidaria. Entonces aquí hay unas obligaciones que obviamente para las otras empresas que son mercantiles, o sea, que no funcionan que son con ánimo de lucro, pues que obviamente no les aplicará. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, eso es uno de los aspectos que uno sabe si una persona pues ha leído uno realmente el 1072. Y es ese, es eso. O sea, uno identifica rápidamente una persona que dice que tiene que aplicar todo el 1072. Ahí ya me lo miro, porque pues si ustedes ven el 1072 en el primer capítulo, habla sobre todo el sector trabajo, cómo se organiza pues el sector trabajo. El segundo pues cómo la relación entre trabajadores, empleadores y contratantes y contratistas, lo que les decía de economía solidaria. Y ya pues en el capítulo 3 habla sobre lo que es la parte de qué sobre el tema de las exclusiones, porque ojo, no todos los decretos están compilados. Entonces ahí habla sobre las exclusiones, y por eso le digo que según el caso, pues cada empresa mirará si le aplica algo al libro 3 de acuerdo pues a esas exclusiones. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener pues muy presente. Escucho un micrófono abierto, doy la palabra. Sí, Bueno, ya te doy profe Carmelo, te doy la palabra, y después la persona que está ahí de fondo. sí, el 1295 es, digamos, ha tenido muchas modificaciones, pero sigue siendo ese decreto de ley, uno de los decretos de ley más importantes de nuestro sistema de gestión. Lo que pasa es que todavía ha sido modificado casi un 70%, pero sigue vigente y sigue de igual importancia. Sí. Listo, te escuchamos. Así, había una profe que ibas a participar. Yo, Marlene, profesor. Ajá, listo, Marlene, te escuchamos. Profesor, un favor, ¿qué decreto aplica para propiedad horizontal? Lo que sucede es que a los empleados de aseo donde está el torero, a ellos sí les exige el nivel 5 de alto riesgo. Pero en las nuevas construcciones, cuando van a arreglar esa parte, también les están pidiendo el nivel 5, pero eso antes no era así. Entonces no se quisiera saber ese cambio, por favor. Están pidiendo a los que van a arreglar los apartamentos, el obrero debe tener el nivel 5. ¿A qué se debe eso, por favor? Sí, bueno, eh, no recuerdo, digamos así, específicamente cuál legislación, y créeme que lo voy a averiguar para también traerte, digamos, la legislación específica. Pero lo que puedo decirte en este momento, y de pronto si alguno de los compañeros lo tiene ahí la información para el tema de propiedad horizontal, le agradecería, porque no recuerdo puntualmente la legislación. Pero lo que yo sí te puedo decir es que ahí con el tema de propiedad horizontal, es que
hay una parte que no recuerdo que también le aplica al tema de propiedad horizontal, y digamos el tema de sistemas de gestión. Es que yo digamos que en este momento no lo recuerdo, pero lo que uno sí tiene que tener en cuenta es que como, o sea, es decir, uno es de todas maneras contratante, porque pues uno a nivel de propiedad horizontal muchas veces lo que uno hace no es tener trabajadores, pues, en algunos casos sí, pero lo que se hace también es la parte de prestación de servicios. Entonces, en esa prestación de servicios, uno tiene que evaluar qué tipo de actividades es las que me van a prestar a mí. Y a partir de allí yo tengo que generar los controles para que ellos me entreguen a mí la documentación. Porque, ¿qué es lo que pasa principalmente con las propiedades horizontales? Y es que muchas veces por ejemplo, la actividad de vigilancia. Entonces, la actividad de vigilancia no es que yo le haga capacitaciones al vigilante o a los vigilantes que hayan, sino que yo debo pedirle toda esa información, toda la gestión a la empresa y yo tengo que tener documentada toda la gestión que hace la empresa de vigilancia sobre ese trabajador según aplica en ese tipo de sector. Y lo mismo en todos. Por ejemplo, si el edificio en la propiedad horizontal nosotros tenemos ascensores, entonces nosotros tenemos que pedirle toda la información a esa empresa sobre los trabajadores y sobre la misma que les permite pues hacer su trabajo de forma pues formal, no solamente legal sino formal y cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, el tema está ahí, y ya déjame ahorita en la pausa lo busco porque también tenemos en la legislación que nos determina a partir de la ley es que no quiero darles porque no quiero, digamos, como equivocarme, pero sí hay una legislación que en este momento, que es la que a nosotros nos establece, pues generalmente los niveles de riesgo. Obviamente esto tiene que ser principalmente con una evaluación pues, del administrador de riesgos laborales y teniendo en cuenta el SIU, o sea, el código SIU que nos da la DIAN. Entonces ahí hay que tener en cuenta esa parte. Gracias, profesor. ¿Listo? Leandro, Sí, escucho. no sé si de pronto entra a colación lo que dije ahorita en mi intervención antepasada, que digamos que cuando se hacen los criterios de evaluación de las empresas, se dice de que aunque usted sea empresa de riesgo 1, usted puede tener actividades de alto riesgo. Pero eso no significa que usted se va a cambiar ni va a cambiar a la empresa, pero usted sigue siendo riesgo 1. Ahora, eh, eh, ¿qué? Ese mismo. Sí, exacto. Yo lo sé. De ahí Pero te... Carmelo, Sí. Carmelo, Sí, te escucho, o profe sea, Marta. la empresa puede ser riesgo uno, pero si vos tenés trabajadores que realizan tareas de alto riesgo, por ejemplo, como trabajo en alturas o espacios confinados, o algo que no esté dentro del 2090, o sea, vos lo tenés que poner así mientras, por lo menos mientras realiza la actividad, porque si al trabajo le llegue a Eso es pasar verdad. algo, O sea que a veces se me va entonces que la decirle a usted, ah, pero si no tenía riesgo uno, como es que estaba encaramado por ahí en un techo, pues perdón, entonces es eso. O sea, si una empresa riesgo uno, tus trabajadores pueden tener un riesgo distinto, así sea uno o dos, ya sea para actividades rutinarias o no rutinarias. correcto. Lo que pasa es que lo que no se debe olvidar uno es que, aunque sea una empresa de riesgo 1, tú le vas a aplicar controles como si fueran de alto riesgo. Es más, eso está en una parte de todas las obligaciones, creo que la 1072. En todo caso, pues, nosotros como empresa, yo soy riesgo 5, pero la empresa de riesgo 1, como es la dueña del riesgo, porque yo contrato unos soldadores, y la soldadura es alto riesgo, pero yo no voy a cambiar nada, simplemente que yo lo voy a tratar con controles de alto riesgo. Es lo que entendí. Como Sí, para, lo que pasa es que aquí hay que hacer una diferenciación en esto. Y digamos, vemos que primero, cuando nosotros hablamos de lo que es la actividad económica, es la actividad económica
es la que me va a determinar como tal qué tipo de, o sea, qué tipo de empresa es, o sea, si es, digamos, si es de riesgo uno 2 o 3 pero esos, o bueno, 4 o 5. Sin embargo, cuando miramos ese tipo de actividades, claro, ahí sí tiene que haber un riesgo pues 4 o 5 dependiendo también del caso, pero hay que tener en cuenta algo y es cuál es la actividad económica de la organización, va a ser puede ser distinta, digamos, a ciertos cargos y a ciertas labores que realizan ciertos cargos. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a solo la comercialización, nada más comercializan, no fabrican absolutamente nada, pero tienen algún trabajador que realiza algún trabajo en alturas o algún trabajo, eh, digámoslo, pues como tal, pues que se puede decir, digamos que tiene, digamos, un mayor grado de dificultad, de peligrosidad, que pues puede ser de alturas o demás. Ojo, no por eso entonces la empresa toda entra a ese riesgo como tal riesgo 5 o riesgo 4 según el caso, sino que nada más esos cargos pues se le tendrán que dar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque hay a veces, y eso ha sucedido a veces en algunas administradoras de riesgos laborales, que por ejemplo la empresa es una comercializadora, un ejemplo digamos, de productos cosméticos, digamos, solo comercializa y como pues tiene lo que son las actividades de almacenamiento, entonces pues tienen también el tema de almacenamiento en bodega y entonces esos trabajadores que están allí almacenando en bodega tienen que subirse en una escalera superior a 1,80, entonces ya la actividad deja de ser 1 o 2 y entonces ya pasa de una vez a 4 o 5 y eso es un error, pasa de a 4, o sea, la actividad, digamos, 4 o 5 puntualmente la actividad en este caso de bodega, pero la empresa sigue siendo riesgo 1. Ahora, ¿eso qué significa? Que si esa empresa, por ejemplo, tiene 40 trabajadores, entonces le aplica la que es la que es el requisito de 11 a 50 trabajadores, que son los 21 requisitos, pero adicional tendrá que tener en ese caso todo su programa de alturas, sus entrenamientos, sus capacitaciones, pero nada más, digamos, especializado en eso. Lo mismo pasa para las empresas, por ejemplo, en ese mismo caso, pero que tienen más dos o más conductores. Entonces, si tiene dos o más conductores, ya ella le aplica. Entonces, pues propios y que son como tal, entonces ya ahí ya le aplica todo el tema de plan estratégico de seguridad vial y demás. Pero por ende entonces no toda la empresa pasa a hacer riesgo 4 solamente las actividades de esos cargos, no más. Listo, Leandro, todo bien. Gracias, No, mejor no, todo bien. muchísimas gracias a usted. Bueno, ya viendo pues todo lo que es el tema de actividades de alto riesgo, pues nosotros aquí pues vamos definiéndolo, vamos a mirar también lo que son las actividades de prevención. Ahora, las actividades de prevención, y esto es algo que pues muy interesante de la OMS nos dice, medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, como pues la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Eso es lo que son las medidas de prevención. Ahora, ¿esto por qué lo define así? Porque si nosotros nos vamos a la práctica, cuando nosotros hacemos exámenes médicos y en especial lo que son los de ingreso, vamos a observar lo siguiente, y es que no todas las personas van a llegar sanas. O sea, no todas las personas. Y es más, cuando uno habla de lo que son las enfermedades a nivel de persona y demás, uno puede, o sea, lo que son las patologías, uno tiene que identificar, y en esto es también un aspecto relevante con lo que es el tema de los exámenes médicos ocupacionales, y es que los exámenes médicos ocupacionales no es a cualquier laboratorio, no es buscando el mínimo precio.
Y tampoco es porque que ya tiene la licencia y para de contar. No, es también el tipo de examen que le van a hacer. Recuerden que muchas veces en los exámenes médicos nos van a hacer algunos, tiene algunos, digamos que son, digamos como tal, generales, digamos especializados, por ejemplo, con énfasis en el osteomuscular, y eso que significa que van a examinarte, o sea, profundamente, y van a mirar. Miren que esto es algo que uno tiene que empezar a observar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de lo que son las medidas de prevención, aquí lo que nosotros tenemos que es identificar las patologías de la persona desde que entra a la organización. Por eso es muy clara esta definición de la OMS, porque la OMS sí es muy consciente, digamos que uno lo puede interpretar acá, que las personas, uno cuando recibe una persona para contratar, uno no sabe cuál es el origen. O sea, uno no sabe qué ha hecho en la vida y demás. Y uno debe saber cuáles son las condiciones en las que entra ese trabajador a laborar, por las cuales, pues, de acuerdo a las labores a las que uno, pues, lo contrata. Ese es el punto principal. Muchas veces, y en esto, aquí es en donde nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, y es que generalmente, si usted mira, puede haber laboratorios que te pueden cobrar a ti 80.000 pesos por unos exámenes de ingreso. Y entonces tú le dices, sí, el examen oftalmológico, el biomecánico, y el oftalmológico, el biomecánico, y por ahí ¿cómo es que se...? Bueno, digamos que esos son los dos básicos, como tal que ahorita digamos que se me ocurre. Pero, y lo toman y ya, no, sí, la persona está bien y pare de contar. Pero resulta que eso no es lo único. Si uno se pone a definir esto, que son medidas de prevención, uno tiene que observar lo siguiente, y es que uno tiene que llegar y decir, venga, pero usted qué información me va a dar. Y esto, miren, esto aquí ya se vuelve un insumo que desde el inicio uno ya empieza a decir, venga, o sea, aquí no vamos a cumplir por cumplir, porque ¿qué pasa? El trabajador empieza a enfermarse, empieza eso, y yo cómo voy a tener la seguridad como responsable de seguridad en el trabajo, o inclusive como representante legal, que esa persona no venía enferma, si le hice un examen así general por cumplir. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Por ende, es que es necesario hacer toda esa identificación clara de peligros, e inclusive cuando nosotros tenemos personas que están generando contratos, cuando están realizando, pues, procesos externamente por prestación de servicios, también nosotros tenemos que estar preparándonos para ello. Es decir, tenemos que saber todo ese tipo de información. ¿Por qué? Porque es que uno tiene que evitar los problemas. Miren, ustedes saben perfectamente, y eso es algo que uno tiene que mirar, porque siempre se habla así de que ustedes los terceros, que de pronto, digamos como en nuestra entidad sí es formación para el trabajo, pero tenemos personas que limpian ventanas de un tercero, cuarto, quinto, segundo piso, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y no solamente es pedirle, ay sí, que si tiene el permiso de alturas, y si tiene, por ejemplo, si tiene los exámenes médicos hechos, no, es también revisarle, bueno, cuáles son las condiciones de salud. Uno tiene que ser muy consciente de ello. Miren que cada vez que yo les he estado compartiendo muchas veces, en cuanto a lo que son las tareas a nivel de sistemas de gestión, aquí se refuerza mucho el hecho de que usted también solo se dedica a estas actividades. Uno de los errores más grandes que tienen las organizaciones a nivel de este tema es que le colocan trabajo adicional que no tiene nada que ver con su trabajo, y resulta que cuando usted tiene esto exige un gran volumen de trabajo y de tiempo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo recibo ese trabajador, antes de que empiece a laborar, antes es que yo tengo que verificar también, aunque no sea un trabajador mío, que sea un trabajador del contratista que yo voy a contratar para hacer un trabajo que, pues, que yo no lo hago, como nos pasa en la entidad, que pues el que se dedica a lo que es el tema de la jardinería, a la limpieza de las ventanas, a lo que es el tema, pues, de manejo eléctrico, bueno, lo que nosotros conocemos como mesa de ayuda. Nosotros tenemos que verificar esas condiciones.
Digamos, ese es un ejemplo de la entidad, pero también pasa en las empresas, que el que se dedica al tema, todos los computadores, el que nos hace el mantenimiento de energía y demás. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener muy presente en estos casos cuando uno habla al respecto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mirar, digamos, en ese sentido? Y es que nosotros tenemos que generar las bases o también los procedimientos para poder hacer una buena negociación con un proveedor, porque no solamente es que el proveedor me cumpla, sino que también hay que prever que ese proveedor no me va a traer dolores de cabeza. Recuerden que cuando uno habla que cuando son el trabajo de terceros, uno es solidariamente responsable de esa persona. Sí, o sea, digamos que tú contratas a limpieza de ventanas SA y él te envía una persona para que te limpie las ventanas del tercer o cuarto piso. Ese trabajador es solidario, uno es solidariamente responsable. Entonces, si uno es solidariamente responsable, uno también no solamente, ay, no, aquí están los exámenes médicos, aquí está todo. No, uno también tiene que evaluar también las condiciones de salud de ese trabajador y saber entonces, bueno, en qué condiciones llega. Porque imagínense, miren que eso es algo que muchas veces pasa en las mismas series de televisión. Ustedes se dan cuenta de que pues sale la escena en donde pues está una persona requiriendo algo y entonces va y contrata una empresa para que le preste un servicio y lo que sea. ¿Y cuál es el trabajador que le envían? Ah, el que es menos mal, el que es más perverso, el que está más enfermo, o sea, uno es como el malo, uno es como el que tiene que bailar con la más fea. Y preveyendo eso, porque pues eso es muy, digamos, muy curioso y muy chistoso en una serie en donde pues el protagonista o la protagonista pues es todo un amor, un cariño, y entonces la persona pues coge confianza y se vuelve el mejor trabajador de esa empresa. Pero en la realidad nosotros vemos eso y hay que entonces pues saber cómo, o sea, qué tipo de persona es la que nos van a enviar. O sea, cuáles son esas condiciones de salud y que la persona al menos se le esté haciendo ese seguimiento médico. ¿Por qué? Porque si usted es solidariamente responsable, es como si usted tuviera un trabajador en la empresa y le van a preguntar a usted, venga, ¿qué gestión hizo sobre esto? O sea, pues ahí la pregunta cambia. Y no es que si usted hizo gestión sobre el trabajador, el tema de examen médico, si usted verificó que de acuerdo a lo que decía el examen médico de ese trabajador que le dio su contratista, que le envió su contratista, se le habían hecho los seguimientos médicos de acuerdo al examen médico ocupacional. Todo eso hay que tenerlo allí presente y hacia eso es que va pues todo este tipo de medidas de prevención, porque miren, esto va a repercutir y en eso yo siempre hago énfasis. Nosotros sí, en un trabajador enfermo que va a demandar, pero que finalmente que va a afectar las finanzas de una organización, ya sea porque ponga una demanda, y me toque a mí pagar, aunque que sea injustificada, pero de todas formas me toca pagar que un abogado. Entonces eso es lo que uno tiene que empezar a mirar frente a estas medidas de prevención. ¿Listo? Vamos a tomar entonces los 20 minuticos, vamos a tomarnos pues un café y ya regresamos para continuar con todo este tema. ¿Listo? Entonces en este caso, pues para no tomar riesgos, voy a